Buenos días, mis hermanos. Vamos a leer Colosenses capítulo 3 del 1 al 17 en dos versiones, en Dios habla hoy y en Nueva Traducción Viviente. Voy a empezar leyendo esta lectura y les decía que tengamos en mente dones. Lo que usted entienda de dones, tenerlo en mente para hacer esta lectura. Quiero que todos estemos en la Biblia, que todos estemos mirando la lectura y no solo escuchando a otro hablar ahí. Bien, Colosenses capítulo 3. Tengo en mente dones. Ya que han sido resucitados a una vida nueva con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de estos pecados, viene la furia de Dios. Ustedes solían hacer estas cosas cuando su vida aún formaba parte de este mundo. Pero ahora es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan unos a otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos perversos. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Vuelvo y digo, eso es en esta nueva vida. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de esa tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todos los que los ofendan. Recuerde que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto es pensando en dones. Ahorita pues vamos a hacer un poquito de utilizar un poquito esta lectura para qué es lo que podemos observar en la lectura que nos diga a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, lo que entendemos al respecto, hablando de dones. Jenny. Dice, por lo tanto, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios.
Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes murieron y Dios les tiene reservado el vivir con Cristo. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando Él aparezca, ustedes también aparecerán con Él llenos de gloria. Hagan pues morir todo lo que hay de terrenal en ustedes, que nadie cometa inmoralidades sexuales, ni haga cosas impuras, ni siga sus pasiones y malos deseos, ni se deje llevar por la avaricia, que es una forma de idolatría. Por estas cosas viene el terrible castigo de Dios sobre aquellos que no le obedecen. Y en su vida pasada ustedes las hacían. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que antes eran y de las cosas que antes hacían, y se han revestido de la nueva naturaleza, la del nuevo hombre, que se va renovando a imagen de Dios, su creador, para llegar a conocerlo plenamente. Ya no tiene importancia el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, el ser extranjero, inculto, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo, revístanse de amor, que es el lazo de la perfecta unión, y que la paz de Cristo reine en sus corazones. Porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus riquezas, Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría, con todo corazón agradecido, canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Bien. Como esta lectura de Colosenses 3, del 1 al 17, se hizo pensando un poco en lo que entendemos que son los dones, entonces, ¿qué pensamiento le trae esta lectura pensando en dones? Esta lectura me deja para mi corazón, yo ya tengo una nueva vida en el Señor Jesús. Por lo tanto, mi mirada no debe estar en las cosas de acá, en las terrenales, sino en Él. Y como Él demostró su gran amor hacia nosotros, eso debe haber en mí, amor para con los demás. Estoy de acuerdo en que es una nueva creación, por tanto una nueva vestidura, y el fundamento de todo, que es el amor. Bueno, pues la lectura que acabamos de hacer, pensando en dones, antes de los dones nos está recordando que somos nuevas criaturas, y por tanto nos está diciendo que debemos dejar una manera anterior a vivir y adoptar una nueva manera de vivir como hijos de Dios, y pues nos pide que dejemos todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Dios, todo lo que antes éramos, y que adoptemos pues nuevas cosas que Dios nos ha enseñado que sí son su voluntad. Todas basadas en el amor. Entonces yo pienso que pues los dones, siendo para los hijos de Dios,
antes de recibirlos, Dios quiere que nosotros tengamos una transformación en nosotros, que estemos preparados para poder recibir esos dones, administrarlos, usarlos de manera correcta. Y pues eso se consigue si podemos tener ese nuevo hombre, esa nueva manera de vivir en nosotros, y que básicamente está basada en el amor y en la obediencia y vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Después de eso, Gracias. ya podemos pensar en los dones que podamos tener y desarrollar. Esta lectura es para creyentes, para la iglesia. Esta escritura nos recuerda quiénes somos. En esta escritura nos están diciendo cuál es nuestra nueva vida, de qué estamos revestidos y qué nos debe llenar, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos llena? En el momento de nosotros haber creído en el Señor Jesucristo, de verdad haber creído en el Señor Jesucristo, como dice Pablo, en ese momento somos llenos del Espíritu Santo, por lo tanto, dones. La lectura nos invita a todos a darnos cuenta en qué se puede embolatar posiblemente la vida del creyente, en seguir imitando las conductas o vivir las conductas que tenía antes de ser creyente, y eso hace que lo que usted es en Cristo Jesús no se desarrolle, lo que yo soy en Cristo Jesús no se desarrolle, ¿cierto? No se dé, no se manifieste, porque sigo siendo o vulgar o deshonesto, o como dice, teniendo pensamientos que no manifiestan lo que realmente es la vida del Espíritu Santo en nosotros y nuestra vida en Cristo Jesús, que es de quien estamos revestidos finalmente, ¿cierto? Esta es una lectura, como lo dijera, como una invitación a mirar un poquito hacia nosotros mismos, a darnos cuenta en dónde estamos ubicados frente a lo que dice Dios que nosotros somos, pero que seguramente, abro comillas, no nos hemos dado cuenta y seguimos viviendo la vida común y silvestre, que no hay distinción entre el que cree y el que no cree. Entonces, este Colosenses me pareció supremamente rico para poder tener una visión clara, personal, en qué lugar estoy, en el cuerpo de Cristo, en la comunidad, qué me pertenece, qué me ha sido dado, que como la Colosenses viene diciendo que hay un estilo de vida que puede embolatar lo que somos nosotros, porque no hemos desechado eso, no nos hemos dado cuenta que estamos revestidos de una nueva naturaleza, que somos criaturas nuevas, que ya somos personas nuevas, nacidos en Cristo Jesús, en proceso, obviamente, pero que algunos de nosotros llevamos 20 o 30 años en el Evangelio y parece que el proceso no ha avanzado nada. Entonces es necesario que a través de una lectura como esta nos demos cuenta, por el Espíritu Santo, en dónde estamos referente a la manifestación de los dones. ¿Qué son los dones? ¿Que para qué son los dones? Que toda esta cuestión. Está bien, son buenas preguntas, pero esas no las voy a contestar yo. Esas se las tiene que contestar la Escritura a usted mismo, en el estudio de la palabra. Le decía a unos hermanos que están acá, les decía cuando empezamos las clases de discipulado con ellos, para poder entender el discipulado necesitamos ser parvulitos, niños que hasta ahora van a empezar. Así lleva 50 años en el Evangelio, 20 o 30 o 10, necesitamos ser parvulitos para poder entender el mensaje de Dios a través de las Escrituras, para poder entender el carácter de Dios, que al fin de cuentas es lo que a nosotros nos invita al Señor, conocerlo a Él, saber quién es Él, entenderlo a Él. Esa es la invitación que Él nos hace. Pero si no nos despojamos y seguimos pensando en que lo que sabemos es suficiente, pues no vamos a poder entender el mensaje de Dios para la vida personal. Entonces, todo esto es la invitación a que cuando nos acerquemos a Dios, de verdad, nos despojemos y que podamos oír a Dios hablar como niños. Hay veces es duro, a un niño no le gusta que le digan, siéntese un ratico, porque eso es mortal para un niño decirle que se siente.
Que se siente 10 minuticos, que es que vamos a hacer una reunión. Eso es terrible para ellos. Y se pueden sentar, pero como dijo un hermano un día, ellos se sientan, pero ellos están jugando. Ellos están sentados, pero están corriendo en su mente por allá y juegue y haciendo su historia, ¿cierto? Dios a veces nos dice, siéntese un poquito y escuchen, atiendan mi voz, que es lo que está diciendo Colosenses, atiendan mi voz, mira, usted es criatura nueva, usted es mi hijo, usted es lo más valioso que tengo. Yo le di lo más valioso para que usted fuera hijo mío. Yo te redimí con la sangre de mi hijo. Yo te di mi Santo Espíritu. Yo te he dado sabiduría, entendimiento. Te he dado el gozo, te he dado esperanza, te he dado salvación, te he dado todo lo que puede necesitar un ser humano para volver a ser uno conmigo. Te lo he dado todo. Escucha. ¿En qué posición estás? Es lo que pregunta Dios. Hijo mío, ¿en qué posición estás? Hija mía, ¿en qué posición estás? Frente a mí, frente a lo que sabes de mí, a lo que has entendido de mí. ¿Estás viviendo lo que has oído en estos últimos 5 años? ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo amas? ¿Lo quieres vivir realmente? ¿Amas el reunirse a escuchar o a estudiar, a escudriñar la palabra? Todo eso nos pregunta el Señor en Colosenses. Es una lectura realmente rica, porque es que además de todo nos puso el amor en el corazón para que pudiéramos recibir esto, que es la enseñanza, que es la dirección de Dios con eso, con su mismo amor, con el amor de Él, y ser verdaderamente hijos o espejos en donde la gente quiere venir a ver a Cristo, verse reflejado ahí, conocer al Señor a través de la iglesia. Por eso me gustó Colosenses. Y creo que todas las cartas que escribió el apóstol Pablo, inspiradas, todas esas cartas nos hablan de lo que nosotros somos, pero que seguramente aún no hemos descubierto totalmente. Voy a empezar con 2 o 3 hermanos que en un minutico, 2 minuticos, nos regalen lo que Dios les ha mostrado en estos días estudiando los dones, usted y el Señor. ¿Qué les ha mostrado? ¿Qué les ha dicho? Si están equivocados, no hay problema, nadie nos va a juzgar por eso. Si decimos algo que no es, que es antibíblico porque entendí mal, hay que decirlo porque hay que decirlo, y si no vamos a seguir con la equivocación encima nuestro y de pronto errando al creer que lo que estamos haciendo es verdad. Una de las cosas que más me gusta cuando socializamos la palabra es todo lo que yo aprendo. Dios mío, yo aprendo muchísimo, mucho. Es una cosa extraordinaria cuando escucho a mis hermanos hablar y expresar lo que han entendido de lo que estemos estudiando. Así que voy a ser democrático. ¿Y quién quiere levantar la mano y exponer durante unos 2 minuticos o 3 algo que Dios le haya contado acerca de los dones? Incluso qué día hablaba contigo el viernes. El viernes hablaba contigo acerca de, y te dice una afirmación, pregunta, frente a que los dones del Espíritu están en directa relación con lo que hoy acabamos de ver, y a mí eso me pone muy bien, porque es que hoy el Señor trae esa palabra de Colosenses donde habla justamente de esas manifestaciones de los dones. O sea, pienso que ningún don se puede manifestar si nosotros no estamos revestidos del amor, por un lado, y por otro lado, que esa manifestación del amor se manifieste en eso, en paciencia, en mansedumbre, en amor por el otro, en perdonar al otro. Creo que todo tiene que ver y está en relación directa con el otro. Entonces, siento que eso es lo que desde hacía días yo venía pensando en eso, venía pensando cómo se manifiestan los dones. Y entiendo totalmente, o más bien conozco los dones, ¿cierto? Pero de ahí a entender profundamente cómo se manifiestan, porque es que no se puede manifestar un don de sanidad si ese don no entraña el amor. No se puede. Puede que se manifieste la sanidad, pero si no hay amor, pues no hay nada. Entonces sí siento que el Señor hoy me habla frente a cómo es que yo estoy manifestándolo a Él con mi vida. Y ahí me hace reflexionar muchísimo frente al que yo siempre he creído que tengo el don de servicio. Entonces, ¿cómo lo manifiesto?
y ahí me hace realmente tronar la cabeza. Así de que voy a revisarlo más. Hace 15 días Jenny hacía una pregunta de por qué Dios se da a conocer. Entonces pensaba eso con referente a los dones y miraba que Dios, en lo que yo pude estudiar, Dios se da a conocer porque es la forma en que puede mostrar lo que Él es. Y si yo entiendo lo que Él es, yo sé quién soy. Entonces puedo entender esos dones que Él puso en mí. Pero aunque desde el inicio están esos dones del Señor presentes todo el tiempo, siempre me cuesta entender cómo se hacen visibles en el creyente. Digamos, es fácil decir, ay, tengo el don de servicios porque le ayudé a X persona con algo, o hice tal cosa y bueno, y serví sin esperar nada a cambio. Pero eso de verdad, ese es el don, o sencillamente me dio como lástima de ver a esa persona ahí sufriendo y venga, le ayudo porque está sufriendo. ¿Cómo es estar seguro de que de verdad yo tengo ese don, lo estoy poniendo en práctica y de verdad el fundamento base es el amor? Porque ahorita en Colosenses 3 lo que se leía era todo un proceso, ¿no? Entonces primero Cristo hizo toda la obra, al yo entenderla, entonces ya no somos ni judíos, ni griegos, ni gentiles, sino somos uno, o sea, una unidad. Entonces en esa unidad yo vengo a ser una unidad con el pueblo, con todos ustedes. Y esa unidad tiene que reflejarse en los dones. Y sabemos que los dones son edificación. Pero llego otra vez a la misma pregunta. Cuando Adán, y siempre pongo el ejemplo, Adán puso el nombre a los animales y tuvo ese don de sabiduría y no se equivocó, y me pareció espectacular. Y aparte de eso, que en ese don le estaba enseñando que también necesitaba su ayuda idónea para cumplir el propósito que Dios le estaba dando. Entonces, ¿cómo yo puedo estar segura o esa seguridad en la relación con el Señor de que sí estoy haciendo bien mi don? Entonces, en eso es lo que estoy trabajando y estudiando. Quiero leer ese versículo que es cortico para poder responder la pregunta. Y de pronto en esta versión está en Lucas 11:37. Dice, mientras Jesús hablaba, uno de los fariseos lo invitó a comer en su casa. Jesús fue y se sentó a la mesa. Su anfitrión se sorprendió de que se sentara a la mesa sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos que exigía la costumbre judía. Entonces el Señor le dijo, ustedes los fariseos son tan cuidadosos para limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero están sucios por dentro, llenos de avaricia y de perversidad. Necios, ¿no hizo Dios tanto el interior como el exterior? Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. ¿Qué aflicción les espera, fariseos, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto la justicia y el amor de Dios? Es cierto que deben diezmar, pero sin descuidar las cosas más importantes. A mí una de las cosas que me ha gustado ver este tema es mirar mi interior, cómo está mi interior. He tenido que evaluar realmente cómo está mi relación con Dios. ¿Qué es realmente lo más importante y qué es lo que realmente quiere Dios de mí? ¿Sí? Y empezar a mirar el servicio. Como decía Colosenses, el servir a los demás. ¿Qué tan fácil es para mí pensar en alguien más que no sea yo? ¿Sí? ¿Qué es tanto reconocer que tengo errores y que a Dios no le agrada? ¿Qué tanto realmente he tenido que empezar a entender que Dios no solamente son dos cosas, sino que entender que me falta mucho por aprender de Dios y que los dones no son solo una cosa, son muchas cosas? Es el amor, el servicio, entender que es un regalo, entender que
que día a día tiene que ver cómo cambio mi conducta para poder entender más y más de todo lo que está pasando en las cosas de Dios. No es una palabra sencilla, pero es lo mismo que leímos en Colosenses, ¿cierto? Es eso, es abramos los ojos, miremos. Yo tengo muchísimos sobredones, muchos sobredones, mucho. Seguramente vamos a ver muy poquito, porque Dios les va a mostrar a ustedes en lo personal lo que eso es, lo que significa para la vida del creyente. Los dones son vida para el creyente. Un creyente que no manifiesta los dones no está manifestando la vida de Cristo, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar a mirar unas lecturas. Gracias a los hermanos por participar. Unas lecturas, no sin antes decirles lo siguiente. Cuando vino a mi corazón estudiar los dones, exponerlos en la iglesia o que los estudiemos con la comunidad, créame que no me sentí casi que ni contento. Estoy desnudando mi corazón. ¿Por qué? Porque digamos que a través de la historia se han convertido los dones en un enredo, o en un negocio, o en un mostrarse el hombre que puede, que es el duro, que tantas cosas, pues que no produce sino tristeza, ¿cierto? El entender los dones en la escritura no es tampoco tan sencillo. Realmente hay que estudiar la palabra, hay que estudiar la palabra, hay que estudiar muchas cosas como los tiempos. ¿Quién dio los dones? ¿A quién se los dio? ¿Por qué se los dio? ¿De qué se tratan los dones? ¿Cierto? ¿Qué es el don de Dios? Es la pregunta. ¿Qué es el don de Dios? Una cosa son dones y otra cosa son talentos, que también están en la escritura. Los talentos se manifiestan, los muestra la escritura para entender lo que son talentos, pero también para entender lo que son dones. Estudio bastante el tema. Yo creo que yo lo he estudiado hace muchos años. Lo que pasa es que no le tenía mucha apetencia de quererlos enseñar, porque pues no es tan fácil. Pero en la medida que voy estudiando, digamos que uno se va descubriendo en ellos. En la medida que va estudiando la escritura, uno va descubriendo lo que uno es en el Señor. Y no deja de sentir uno vergüenza, ¿cierto? Porque hay veces la acusación también no funciona. Entonces la acusación no me deja mirar lo que yo soy en el Señor. Y hay alguien que vive acusando y que quiere rebajarlo y que quiere menospreciarlo todo el tiempo. Pero lo que hace el Señor con las lecturas de esta mañana, inclusive la que leyó Alexander, es, oye, póngase pilas, hermano, que usted sí es lo que yo digo, pero lo que necesita es descubrirlo. Usted es el que necesita descubrir lo que usted es y desarrollar lo que usted es, porque ya lo es. La vida de Cristo ya está en nosotros. Se necesita es manifestarla, verla, el ejercicio. Esto es de solo ejercicio. Si no ejercitamos el don, pues no sabemos qué tenemos. Necesitamos es el ejercicio de la vida de creyentes, en todas las áreas, el ejercicio, y no ocuparnos de lo que no es, sino de lo que es como hijos de Dios, como vivos de entre los muertos. Vamos a leer el libro de Romanos. Vamos a hacer una lectura del libro de Romanos, un poquito larga, pero es que lo que pasa es que con estas lecturas nos vamos a ubicar un poco en cuanto a lo que somos, a lo que Él ha hecho. Siempre las lecturas de esta mañana, en las que vamos a hacer de aquí en adelante, vamos a tener puesta en nuestra mente los dones, el don de Dios, en la vida suya, en la vida mía, los dones. ¿Qué entiende usted por don? Lo vamos a ir descubriendo. Yo no voy a tener una definición como tal. Solo sé que los dones son una expresión de la bondad inmerecida de Dios para cada uno de nosotros. Es una expresión de su amor, de su misericordia para nosotros. Es un regalo de Dios para nosotros. Bien. Romanos, tengo Colosenses en la mente. Romanos 11, versículos 33 en adelante. Yo voy a leerlos. Voy a tratar de hacer una lectura despacio. Yo no tengo ningún afán. Si no hacemos sino las lecturas hoy, no tengo afán. Y después empieza a mirar y a discutir lo que nosotros vamos a leer y por qué lo estamos leyendo y de qué se trata. Porque vamos a hacer dos lecturas que son bastante, pero ¿y esto qué tiene que ver con dones? ¿Cierto? Bien, dice desde el 33. Oh profundidad
de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Tenemos los dones en la mente, ¿cierto? A él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. Eso no quiere decir otra cosa, sino que la expresión del don tiene que ser con todo el ser. La manifestación del don es con todo el ser. Eso es lo que está diciendo ahí. No es por poquitos ni una partecita, es que hoy soy un tricitico, tengo este don, pero ya mañana no. Ahí dice, presente sus cuerpos en sacrificio vivo, un sacrificio vivo a Dios, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto mínimo de una persona que piensa. Y sigue diciendo, oye, no se conforme a este siglo. ¿Cómo ha sido instruido los dones? ¿Usted cómo manifiesta los dones? ¿De acuerdo a qué o quién? No se conforme a este siglo, sino transfórmese por medio de la renovación de su entendimiento para que pueda comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y sigue diciendo, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Por lo que les decía ahorita. Hay personas que se ufanan, que tienen el don de sanidad. Entonces, pues hasta fila le hacen para que, yo no sé qué pase ahí, que les ponga las manos, pero es el hombre el que se ufana, ¿cierto? Entonces aquí está diciendo, piense de sí con cordura. Sí, yo le he dado todo y todas las capacidades, dice Dios, pero mira para adentro, piense de sí con cordura, que no se muestre a fulanito de tal, sino que se muestre a Dios siempre, en toda su bondad, en toda su misericordia, en todo su amor, en lo que Él es. Para eso son los dones, para manifestar a Dios, no para gloria nuestra, no para sacar pecho yo, sino que siempre es el de siempre, que es Dios. Bien. Primera de Corintios 11, desde el 27 hasta el 12, versículo 3. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Una preguntita, Nelcy. ¿Qué tiene en mente? Los dones. Muy bien, vuelva a leer, entonces. Y arranca. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales,
Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. La Biblia original no tiene ni versículos, ni capítulos, ni nada de eso. La Biblia original es la palabra, una palabra, desde el comienzo hasta el fin. Entonces, ¿qué puede tener de concordancia lo que acabamos de leer con los dones? Se preguntará uno. Pero ahí hay mucha riqueza, ahí hay muchísima riqueza. Cuando uno lee las escrituras sin versículos y capítulos, la riqueza es más grande, la riqueza es mayor en la lectura. Efesios capítulo 3, hermano José. Efesios capítulo 3, dígame. Desde el 14 hasta el 4:8. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en el amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Hasta ahí era? No, sígale, hermano. Y aquel que os es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el 8. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, para que cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros pueda dar la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Gracias, hermano José. Gracias. Son 3 lecturas muy, 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 muy interesantes, bastante interesantes, pensando en los dones, ¿cierto? El capítulo 11 y 12 de Romanos, digamos que nos ubica un poquito en cuanto a quién es el que da los dones, o sabiduría, dice la escritura, o profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son su juicio y inescrutables sus caminos. Y nos lleva a... Nos hace varias invitaciones Romanos, nos hace varias invitaciones Corintios, y nos afirma Efesios de qué estamos hechos. Si quieren meditar unos 2 o 3 minuticos ahí, no tengo afán, pero quiero escucharlos, hermanos, teniendo los dones en nuestra mente, qué hemos entendido, qué nos está diciendo Dios en estas 3 lecturas
que realmente están por toda la Biblia, ¿cierto? Por toda la Biblia están, solo que aquí están resumidas un poco para que nosotros podamos empezar a caminar como verdaderos hijos de Dios con identidad, con la plenitud de saber quiénes somos. Y eso solo se descubre nosotros buscándolo en la Biblia, encontrándolo ahí, viéndome ahí, descubriéndome en la palabra de Dios. Entonces, no sé, voy a empezar un poquito por Jenny, que nos aporte un poquito de su pensamiento frente a esta lectura. Estas 3 lecturas, casi 4 que hemos hecho, 5 con la de Alexander. Bueno, pues creo que lo ha dicho correctamente. Veo el resumen, ¿no? De lo que hemos venido hablando acerca de los dones. Porque si bien empezamos viendo que se acerca a la samaritana y habla con el Señor Jesucristo y le dice, si supieras el don, que el don está pues frente a ti, en pocas palabras, ¿cierto? Y entonces ahorita escuchando la lectura y todo lo que se ha dicho esta mañana, pues uno dice, bueno, pues fuimos salvos, ¿cierto? Pero ¿para qué ser cuerpo? ¿Para qué el Señor dice, bueno, ustedes son mi cuerpo? Y ni siquiera dice son el cuerpo, sino son mi cuerpo, ¿cierto? Porque perfectamente podríamos haber sido salvos y basta. Pero me parece muy lindo poder observar el propósito de Dios siempre en todo lo que Él hace. Entonces, en esta mañana, mirando, Él primero pues ha tomado su autoridad para repartir como Él quiere, ¿cierto? En muchas ocasiones uno piensa que es por algo específico del individuo, que traemos algo. Anteriormente se veía como que podíamos, por lo menos esa fue mi enseñanza, que las personas podían dar dones, orar y dar dones. Llámese un apóstol, un pastor y etcétera, ¿cierto? Pero cuando uno observa las escrituras, que se dio todo un acontecimiento y un proceso para que el Señor pudiera llegar a donde llegó y luego decir, voy a repartir los dones a los hombres. Yo voy a repartir los dones a los hombres. Y también dice por el Espíritu, ¿sí? Y creo que ya pues lo hemos hablado bastante, que es para la edificación, que es toda una construcción. Entonces, pensar un poquitico más allá en esto es, pues, ¿para qué soy cuerpo? Porque perfectamente podría haberme quedado en mi salvación y basta. Pero cuando Él se toma luego el trabajo de hacer esa participación tan enorme al ser humano y decir, yo voy a dar mi espíritu, y viene el derramamiento del Espíritu, pero además, dice la Escritura, que es para una manifestación, la manifestación del Espíritu a través de esos dones. Entonces, otra vez la pregunta, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Dónde me ubico yo en ello? Porque decía yo, esto era muy triste cuando veía uno cómo se utilizaba, y era una negociación, y en la Biblia hasta relata un evento impresionante cuando un hombre trata de comprar, ¿sí? De utilizar dinero para hacer una compra, como si se tratara de algo humano. Y Pedro también dice, después de haber sido lleno del Espíritu Santo, dice, ¿ustedes qué hacen ahí pensando que soy yo? Yo no soy el que sano, ¿sí? Que dicen que pasaba y que la sombra de Pedro y etcétera, eso lo vimos muchas veces. Pero entonces yo pensando en todo lo que se ha dicho esta mañana, cómo Dios le ha dado esa participación al ser humano, entonces pienso otra vez, ¿quién soy yo? ¿Por qué a él le place? Si dice todo está consumado, todo ha sido terminado, dice en la cruz, pero luego dice, pero yo les di dones para que se manifieste el Espíritu.
¿sí? Creo que es algo muy importante. Y entonces, hace 15, perdón, yo hacía una pregunta. ¿Por qué se puede conocer a Dios? ¿Cierto? Si es un espíritu. Entonces dice el libro de Romanos, dice que Él se dio a conocer. Lo que Él mismo ha manifestado ha sido suficiente para que el hombre le pueda conocer. Y entonces su misma palabra se hace carne, visible, material, para que se vea. Pero ahí no termina esto, porque lo que me impresiona bastante, digamos que haciendo esto, y lo quiero decir con mucho énfasis, es que ahora soy yo su cuerpo. Es decir, la parte visible de ese ser invisible. La parte visible de ese ser invisible. Porque aunque Él dice todo ha sido consumado, todo terminó en esa cruz y empieza una nueva creación, ¿cuál es el objetivo entonces de los dones en este cuerpo que soy yo? Y claro, que hay 1000 preguntas, como decía Jackie hoy, que lo escuchaba atentamente. ¿Lo estoy haciendo bien? Claro, eso siempre nos lo preguntamos, ¿cierto? Perdóneme que me extienda un poquito, pero es que me parece muy importante porque tenemos que retomar bastantes cosas que hemos hablado ya pues anteriormente y que es muy importante. Yo siempre hago el énfasis en hilar, ¿no? En hilar todo lo que el Espíritu Santo nos viene hablando y enseñando siempre con propósito. Entonces, por eso me parece importante retomarlo de esa manera, porque es claro que nos evaluamos, claro que pensamos, yo lo hago bien, pero más allá de esa pregunta constante del hombre, de siempre estar diciendo lo hago bien o lo hago mal, lo estoy usando bien, lo estoy usando mal, no es tanto eso, sino la verdad entender el propósito, porque si no entendemos el propósito, siempre será en función del hombre, ¿sí? Siempre va a ser en función del hombre. Y entonces, ¿dónde queda el autor de todo esto, de esta historia? Porque el don no es para mí, ¿sí? Y aunque es para edificación, no es solo en beneficio mío. Entonces eso nos ubica nuevamente en una posición impresionante, porque él viene hablando de identidad, que es toda la enseñanza o la nueva vida del creyente, ¿cierto? Entonces, para ponernos en un lugar correcto, cuando me ubico como cuerpo y sé que me ha dado unos dones, entonces, ¿cuál es ese objetivo? Porque perfecto, soy salva, pero ¿qué sigue después? Estaba haciendo una anotación acá, una anotación respecto de lo que está diciendo para resumir un poquito, y es, pues digamos que todo esto tiene como propósito, todas estas semanitas que hemos invertido en el preámbulo a los dones, es realmente poder entender lo que somos, para que podamos también descubrir qué es lo que vamos a desarrollar del Señor, para que pueda ser conocido el Señor a través de la iglesia que somos nosotros, el espejo donde la gente quiera venir a ver realmente a Cristo. Es más fácil tener u obtener la identidad que la sociedad ofrece. Es mucho más fácil, se amolda el ser humano a la identidad de la época, del siglo, de la moda. Todo el mundo, es más fácil adoptar u obtener esa identidad. Y ni siquiera se da cuenta la persona. Pero yo les digo una cosa que cuesta mucho, sentarse, pararse, entender, vivir la identidad de Cristo en nuestras vidas. Lo que Él ofrece para nosotros, lo que Él nos ha dado, lo que Él quiere que nosotros empecemos a ejercitar hace mucho tiempo, desde que lo conocimos, ejercitar eso, ejercitar la vida de Cristo en nosotros, hacerla visible. Por eso dice, presente sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es su culto racional. ¿Por qué? Porque es que es todo el ser el que tiene que estar identificado con el Señor. Todo el ser tiene que estar identificado con nuestro Señor. Entonces, esa tareita cuesta por el entorno, por lo que la televisión, las redes, todo el mundo dice, por la forma de hablar, de pensar de la gente, se le pega a uno, muchas frasecitas se le van pegando hasta que las hace uno parte de uno, las hace parte de uno. Entonces,
Esto que está haciendo el Señor durante estas semanas, créanme, yo se los digo con todo mi ser, esto no es un invento que yo tengo acá y que tenga susto, que tenga miedo, no. Es que es necesario entender quiénes somos en el Señor para poder entender lo que significan los dones en nosotros. Porque ¿qué sacamos con sabernos los dones? Que hay don de servicio, que hay don de sanidad, que hay don de milagros, que hay dones de este, del otro. ¿Qué sacamos con saberlos? Si no sabemos quiénes somos ni cómo usarlos. Hay personas que empiezan a ejercer un cargo y les toca salir rápido porque no era su cargo. Esa no era el oficio que sabían, que entendían, que conocían, y les toca irse porque no sabían. Entonces es necesario entender lo que somos y que es posible, no lo dudo, de que se están ejerciendo los dones y no nos hemos dado cuenta porque no sabemos quiénes somos. Entonces todavía nos acusa el acusador. Usted no está haciendo nada, usted esto, usted lo otro, usted aquí, usted allá, ¿cierto? Es más fácil tener o obtener la identidad que la sociedad ofrece. Eso es sencillo, pero vivir la identidad de Cristo en nosotros, ese es otro tema en el cual de verdad uno tiene que estar apasionado. Por eso estas 3 porciones de la escritura que leímos habla del amor, de la profundidad, de la altura, de la anchura. Si no se ama lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él ofreció y nos dio, entonces pues todavía no entendemos lo que somos. Entonces es necesario trabajar en esto y trabajarlo hasta que de verdad a nosotros nos queda difícil. ¿A quién le queda difícil saber que es colombiano? De los que estamos acá. Si todos somos colombianos, pues fácil, ya ni lo recalcamos, somos colombianos y eso es natural ahí. Pero ¿a cuántos de nosotros se nos dice por la calle, este es hijo de Dios? Vea, este manifiesta el carácter del Señor Jesucristo. ¿A cuántos de nosotros nos dicen eso? Y que eso sea parte de nuestra vida, qué maravilla, esto, ¿cierto? Eso es a lo que yo me refiero y que con pasión lo estoy haciendo, se los digo de verdad, que quiero que esta comunidad tan pequeña, pero que Dios siempre tiene su remanente para enseñarle cosas extraordinarias, y eso somos nosotros, podamos tener esa identidad de Cristo, pero natural, o sea, que sea algo también maravilloso en la vida nuestra, en todas las áreas y todo el ser. Jacqueline. Es que ahorita escuchando a Jenny, tú dijiste algo que me pareció muy impactante y me lleva a pensar en algo que dijo el Señor: me diste cuerpo. Y tú dices, yo soy su cuerpo, la parte visible de Él, que es invisible. Y eso me parece maravilloso porque el Señor fue cuerpo. ¿Me permiten, por favor? Sí. Justamente, eso que estás diciendo es parte, pues, de una enseñanza que tengo, donde dice la escritura, el versículo textual, ¿lo puedes leer, por favor? Que es muy importante. Eso está en Hebreos. Está en Hebreos, sí, señora. Hebreos 10. Es bastante importante eso, para lo que se está hablando hoy. Se me perdió Hebreos, que me está bien. 10:5. Si lo tienes, Nancy, porfa, lo lees. Pero es que inmediatamente me remitió allá. O sea, el Señor dijo, y me diste cuerpo. Muy bien. Tú lo dices, yo soy su cuerpo. Bueno, en el 2 también dice, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Siguiente. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Para qué ser cuerpo? Para que el cuerpo que Él mismo propició, que Él mismo proveyó, que Él mismo levantó. ¿Para qué? Para hacer la voluntad. Muy bien, para hacer su voluntad. No cualquier voluntad. Dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. No cualquier voluntad. Por eso es que nosotros no somos un cuerpo. Es muy diferente decir, soy el cuerpo de Cristo.
Y entonces, si me toma por cuerpo, eso lleva propósito. ¿Cuál es el objetivo? Porque además da la provisión de dar dones. Entonces, cuando dijo yo ahorita, usted pasa por la calle y lo ven, el Señor Jesucristo pasaba por la calle y no sabían que era el Hijo de Dios. Hasta si lo dejaban hablar, si lo dejaban hacer. Y entonces se para y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo cual me ha ungido. Para. Y hace una lista, ¿cierto? Sanar, predicar, dar libertad a los cautivos y etcétera. Entonces, tal vez somos desapercibidos para muchos, pero cuando abrimos nuestra boca, ¿qué pasa? El oído de otro, ¿qué debe oír? Dice la escritura, y por favor, si alguien lo sabe, me recuerda, si no lo digo bien, cuando hable conforme Mis palabras. a mis palabras, dijo el Señor, ¿cierto? Entonces, este cuerpo no es para que camine como un fenómeno sin cabeza, sino todo esto tiene un propósito enorme, que es hacia donde direcciona, pues, el Señor esto, porque, por favor, digamos, pensemos, cuestionémonos, ¿para qué soy cuerpo? No solo como un concepto de, listo, yo sé que tengo que hacer su voluntad y hacemos un esfuerzo enorme para no pecar, para portarme bien, para agradar a la gente o agradar a no sé quién, pero en realidad se trata de eso. De eso no se trata, porque dice sacrificio y ofrenda no quisiste. Él no está buscando sacrificios suyos ni míos. Qué bueno. Levantó la mano Fran Mariño. No, antes de que Frank entre ahí, entonces entiendo por qué era necesario que Dios se hiciera cuerpo en Jesucristo. Buenos días. Pues yo escribiendo algo que entendí, resumiendo algo de lo que hemos venido leyendo en la escritura en estos versículos que ya hemos tratado, con referente a lo que estaban hablando del cuerpo, veo que los dones son la expresión grande de la gracia de Dios, ¿no? Manifestada por Él, por medio de nosotros, ¿no? Que Dios nos da esos dones para servir a los demás y bendecirlos. Pero entonces, una cosa y así como bonita que veo ahí es que Dios compara la unidad, esa unidad de cuando habla de cuerpo, de lo que estábamos hablando, lo que habla Jenny en este momento. Dios compara esa unidad con esa diversidad que tenemos como seres humanos, ¿sí? Y esa diversidad que hay entre todos nosotros, la compara con esa diversidad del cuerpo también, del cuerpo físico, ¿sí? Porque en la escritura trata también las diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Y veo que para algunas personas en las iglesias hay personas que son ordinarias, por decirlo así, común y corrientes, pero para Dios no es así, ¿sí? Para Dios todos somos importantes y ninguno carece de importancia. Yo creo que por eso es que Dios habla de cuerpo, ¿sí? Porque ninguna parte del cuerpo carece de importancia, es importante. Y eso es lo que muchas veces no vemos dentro de la iglesia, que cada uno de nuestros hermanos son importantes dentro del cuerpo y no carecen de importancia. Son más, o sea, cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros hay algo que es beneficioso, ¿sí? Y que es importante dentro de la iglesia. Y por eso es que Dios habla de cuerpo también. No, obviamente, lo que decíamos al principio o lo que decía Giovanni, que sin el amor no hay nada, o sea, sin el amor no vemos esa importancia que tiene cada uno de nosotros en el cuerpo, no lo vamos a ver, ¿sí? Si no hay amor, no vemos lo que realmente tiene cada uno de nosotros para dar, ¿sí? Entonces, Dios quiere que, bueno, yo extractaba algo aquí que dice, Dios quiere que no haya división,
sino que tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Los dones vienen pues por Él, pero vienen por Él para que seamos la manifestación de esa gloria de Dios en la iglesia, ¿sí? Ahí en esa palabra que se leía hace poco de 1 Corintios 12, 4 al 6, espera la busco, Corintios 12, el 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Entonces ahí habla de el Espíritu del Señor Jesucristo y de Dios el Padre. Es el mismo, ¿sí? Hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios y hay diversidad de operaciones, ¿sí? Y ahí habla de lo mismo que hablaba anteriormente, que era de la diversidad de cosas que tenía el cuerpo, ¿sí? Y por eso era que hablaba en ese momento que hay diversidad de expresiones dentro de la iglesia, hay diversidad de personas dentro de la iglesia, pero es un solo cuerpo, ¿no? Y en este caso de 1 Corintios 12:4, hay diversidad de cosas en cada uno de las tres personas del Espíritu, pero es el mismo, ¿sí? Y siempre van a una sola cosa, que es bendecir a su pueblo. Eso es lo que hace la Trinidad, ¿no? Lo veo por ese lado, ¿no? Está bonito que se está hablando de cuerpo, ¿sí? Se habla de cuerpo, se habla de cuerpo. Leímos que cualquiera que come este pan o bebe esta copa del Señor indignamente, tal cosa. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque nadie llama anatema al Señor Jesús si tiene el Espíritu Santo. Entonces, eso es empezar a entender lo que nosotros somos. ¿Qué es lo que somos como cuerpo? ¿Cómo estamos viviendo el cuerpo? ¿Cómo lo estamos manifestando? ¿Qué es lo que somos nosotros como cuerpo en esa diversidad de la que habla Franco? Sí, porque todos somos diferentes. Son muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Y cada cual manifiesta esa diversidad de Dios a quien lo ve, a quien trata con usted, a quien dialoga con usted. Esa diversidad va a ser conocida, los dones del Señor. No está puesto acá, la escritura no está puesta, vuelvo y les digo, para juzgar. Tengo una nota que dice aquí siguiente. Dice lo siguiente, se las voy a leer un poquitico. Dice, voy a mirarla acá. Dios nos juzgará en el día del juicio por algo muy interesante, por nuestro apego a Cristo y su causa. Este es el verdadero estándar para estimarnos aquí. Aquí no estamos diciendo si estamos haciendo las cosas mal, es que estamos diciendo es que somos hijos de Dios, que tenemos un hermano mayor que se llama Jesucristo, que nos ha sido dado el Espíritu Santo. Entonces Él sí va a juzgar nuestros actos, nuestros hechos, nuestros pensamientos, pero en nuestro apego a Cristo, en lo que somos como hijos de Dios. No estamos hablando de un juicio, ¿cómo se dice? Para condenarnos o para castigarnos. Nada de eso. Estamos hablando de lo que Él va a hablar de nosotros allí. De lo que se va a saber de nosotros allí. Los ángeles nunca van a dejar de aprender del Señor Jesucristo. ¿Y quiénes están puestos para enseñarles a ellos? Nosotros también. Y no por un poquito de tiempo. Siempre va a haber quien aprenda de Cristo a través de la iglesia, a través de usted y de mí, del cuerpo. Por eso hay que saber qué es lo que estamos haciendo, hay que saber qué es lo que estamos haciendo con el cuerpo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿De qué manera estamos manifestando al Señor en toda parte? Por la identidad que estamos ganando, descubriendo realmente como hijos de Dios,
No por las palabras, no por lo que otro dijo, no por los años que llevo de cristiano, no, por nada de eso. Es porque realmente se conoce al Señor, porque estamos manifestándolo a Él como cuerpo. Jenny. Si uno piensa un poquitico de manera natural, ¿cierto? Es muy bueno que hagamos un ejercicio y pensemos para qué es el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Para qué es? Si usted pudiera pensarlo en este instante y decir, bueno, ¿el cuerpo qué es? De manera natural, solamente pensando en su cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Eso ayuda mucho, quizá a que nuestra mente lo entienda de manera práctica, ¿sí? Para no pensar en algo espiritual, solamente ¿para qué es un cuerpo? ¿Para qué es el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo? Voy a expresar algo como para romper el hielo, porque es como si fuera una pregunta difícil, pero realmente no es difícil porque es natural. Entonces yo veo el cuerpo como una casita donde se guardan muchas cosas, como una casa donde se guardan muchas cosas. Ese es mi cuerpo, algo donde se guardan muchas cosas. Por ejemplo, Nelcy tiene levantada la mano para decir qué entiende por cuerpo de manera natural. Que me ayuda a decir otra cosa. Pero digamos que sí, es más o menos con la pregunta que hace Jenny, pues es esa idea que tengo, o pues que más bien miraba ahorita, que el cuerpo realmente somos, bueno, el cuerpo natural tiene muchas partes, ¿cierto? Cabeza, brazos, dedos, pies, el hígado, yo qué sé, bueno, todo lo que conforma el cuerpo. Y nosotros somos eso también. No sabemos qué parte es, pero lo importante de todo esto es que hay una cabeza, ¿cierto? Y que este cuerpo se mueve, es justamente con esa idea, o sea, guiado por esa cabeza, por esa mente. Entonces el cuerpo debe manifestar realmente lo mismo que piensa o que dice la cabeza. No sé si tengo claridad en lo que estoy diciendo, pero es lo que puedo entender y ver cuando dice tengo la mente de Cristo. Pues si nosotros somos guiados por esa mente, no somos guiados por varias, sino una sola, el mismo pensamiento, de aquel que manifestó realmente quién es Dios. Entonces ahora nosotros estamos puestos, es lo que puedo ver, puestos para manifestar y para manifestar el amor y todo lo que el Señor Jesucristo hizo en sí mismo. En sí Y mismo. también el Pero cuerpo ahora es una, todos nosotros. y también el cuerpito es una cajita, como estoy diciendo, una casita donde se desarrollan muchos eventos. Claro, y además tengo, perdón, viendo que el espíritu nos fue dado, ¿cierto? Entonces nosotros manifestamos justamente el fruto, ese fruto, que ¿Cuál es fruto? del espíritu, o sea, lo que es la paciencia, lo que dice Gálatas 5, 22, eso es lo que se debe ver en nosotros y todo está pues fundamentado en el amor, ¿cierto? Pero realmente es guiado por él. Y pues viene a mí esa escritura cuando el Señor dijo, viene otro, ¿cierto? Que es necesario que venga. Si yo no me voy, pues no, él no podría venir. Pero cuando él venga, él es el que va a hacer esto en todos, pues en la humanidad. Y el que crea, y eso pues es realmente quien va a poder expresar o va a poder manifestar porque él le va a guiar a toda la verdad. Entonces, como él lo conoce, mirando esa escritura que Jehová nos daba, que dice, oh profundidad de las riquezas de Dios, ¿sí?
de donde viene ese, ¿quién le aconsejó a él? Pues es el Espíritu Santo realmente quien viene y nos hace ser esa unidad. O sea, Él es el Señor, es un solo Espíritu, es un mismo Señor, no es que son varios y que no, sino que es una unidad y se debe ver en todos y cada uno de nosotros. Ya, Milena dice que es una cajita llena de muchos misterios. El cuerpo humano natural. Hernando, creo que levantó la mano. Sí, señor. Pues yo pensaba en el cuerpo como ese instrumento, ese recipiente que es la parte visible con la que podemos mostrar a otros parte de lo que somos, podemos mostrar parte de nuestro interior al expresar emociones, es la herramienta también con la que nos movemos pues en el mundo material, en el mundo humano, con el caminamos, vemos, bueno, en fin, hacemos todo lo que necesita. Pero principalmente relacionándolo con los dones y con el cuerpo de Cristo, pensaba que es la parte que otros pueden ver, que es la parte visible con la que manifestamos lo que hay en nuestro interior, con la que otros nos pueden ver, nos podemos hacer visibles. Asimismo pensaba relacionándolo con el cuerpo de Cristo y con los dones, en que el cuerpo de Cristo es a través del cual Dios se manifiesta, Dios hace visible, se hace visible en muchas cosas, se puede mostrar a otros muchas cosas de su voluntad. Entonces, pues ese es el cuerpo también de la iglesia, el que pueda ser visible y relacionando con los dones, es a través los dones para mí son la manifestación del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, esa manifestación de ese poder sobrenatural de Dios para que otros lo puedan ver. Realmente yo siempre he tenido claro que los dones son potestad divina, potestad de Dios, y que se han dado, que son el regalo para el creyente, pero que son dispuestos para el propósito de Dios. O sea, yo no puedo manejarlo, el don a mi manera, como manejaría un talento, ¿sí? Pero todo esto se va dando, digamos, en el pleno conocimiento de Dios, en el pleno conocimiento de Cristo, ¿sí? Es lo que tengo yo así de entendimiento en el estudio de la palabra. Sí, yo anhelo tener clarítico cuál es mi don y quizá me ufanaría de eso, sí. Pero también la otra vez le comentaba que es desde el punto humano peligroso los dones en la autonomía mía, ¿sí? Entonces los dones son esa potestad de Dios en un cuerpo que Dios prepara para un propósito de Él, ¿sí? Es lo que yo entiendo, ¿sí? Y pues en Cristo están todos los dones, están todos los tesoros, toda la riqueza. Es lo único que digamos que tiene todos los dones, porque a los demás creo que no se nos da todos los dones, ¿sí? Pero en Él están todos y lo importante es creer, entender lo que habla ahí en Colosenses de que Cristo es nuestra vida. O sea, en el momento que avanzamos en el conocimiento, podemos ir afirmando o descubriendo esa vida tan importante, tan buena que hay de Cristo en nosotros, que no ha sido fácil entenderla, ¿sí? Por eso
necesito de esa ayuda espiritual divina para poder tener todo ese entendimiento y poder ser instrumentos, poder ser el instrumento, el cuerpo de Dios para su propósito. Eso es lo que tengo que comentar. Gracias, hermano José. Yo quiero agregar a lo que el hermano José dice lo siguiente. El creyente tiene los dones. Cristo tiene todos los dones, pero es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, tiene todos los dones. La iglesia tiene todos los dones por ser cuerpo de Cristo. Esa es una. La segunda que quería decir es, un cuerpo sin identidad no puede ejercer los dones. Y eso es lo que se está trabajando. Necesitamos saber lo que somos, lo que significa ser hijos de realmente, lo que significa la obra de la cruz en favor nuestro. ¿Qué fue todo eso que Dios hizo para que Él me pudiera llamar hijo? Es que no es solo saberlo, no es solo tener el conocimiento, no. Es que realmente necesitamos es que eso esté entronizado en todo nuestro ser, porque para que eso se desarrolle naturalmente. El Señor Jesús descubrió quién era a través del estudio de la palabra. Y aquí hoy leímos que la Escritura nos enseña la buena voluntad de Dios que está escrita de nosotros en la Escritura. Entonces necesitamos entenderla también, buscar nuestra identidad en la Escritura para que los dones se den naturalmente. Porque hay diversidad de dones, diversidad de ministerios, diversidad de servicios, diversidad de todo, que está en Cristo. Pero es que nosotros estamos en Cristo, vivimos en Él, nos movemos en Él, somos en Él. Entonces la iglesia tiene todos los dones. ¿Cuál me corresponde a mí? ¿Qué es lo que me corresponde a mí manifestar del Señor? ¿Qué es lo que me ha dicho Él en la identidad que Él me dio? ¿Qué es lo que yo debo desarrollar? Ese es el punto principal. Que el punto principal no es sabernos los dones. El punto principal es saber quién soy en Él. Ese es el punto principal. Entonces, pensando en esto del cuerpo, eso me remite al Génesis, cuando el Señor nos pensó a nosotros como a su imagen y semejanza y creó el cuerpo del hombre y la mujer como antesala del cuerpo de Jesucristo, pensaría yo. O sea, algo pasó allá en la imagen cuando el Señor se nos pensó a nosotros, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y luego dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y ahí hizo cuerpo. Camilo Yerna, o Camilo Prieto dice ahí, Camilo Ignacio Prieto. Bueno, mi paz, estaba pensando, buenos días para todos, en 3 versículos ahí, en 1 Corintios 6:16 dice, ¿y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces meditaba en todo lo que se hace en un templo y lo que conlleva que nosotros podamos tener el Espíritu Santo, eso es maravilloso. Y hay 2 versículos con respecto a los dones que dicen que todo lo que nosotros hagamos lo debemos hacer como para el Señor, porque nosotros somos la imagen de Él. Entonces, por eso nos es necesario tener un cuerpo para manifestar con amor el don del servicio o cualquier don que tengamos nosotros, porque finalmente Dios es amor y quien no ama no conoce a Dios. Entonces, en todo lo que nosotros hagamos, lo que debemos manifestar es quién es el Señor. Y eso no se logra sino, como tú decías hace un instante, a través de la identidad, cuando nosotros estamos con plena conciencia, conocimiento y certeza de lo que somos y en quién somos. ¿Qué me ha hablado el Señor? Como los dones, el don es una expresión de Dios y Dios es espíritu, los dones son espirituales, que se vienen a manifestar en el cuerpo de Cristo, o sea, en nosotros, se hacen evidentes en nuestra vida. Así como el Señor Jesús fue obediente o hizo la voluntad del Padre al entregar su vida, nosotros también debemos hacer esa voluntad de Dios en nosotros para manifestar la vida del Señor Jesús. Eso espiritual
en nosotros como cuerpo de Cristo se hace visible para para manifestar quién es Dios, para que las personas que no conocen quién es el creador de sus vidas, quién los ha capacitado, quién les ha dado a sus vidas o a sus corazones, lo conozcan a través de nuestra manifestación que el Espíritu Santo permite. Para eso soy cuerpo, para manifestar lo que Dios es. Estaba pensando en esto. Yo hago esto, pero esta mano no dice, ¿será que hoy lunes hago esto? Y esta dice, mañana yo voy a hacer esto. Esto lo estoy haciendo simultáneamente, ¿cierto? Pero esto que yo estoy haciendo, lo puedo hacer, lo hago, no porque la mano en sí misma pueda hacer. Todo esto pende de algo. Y es lo que de aquí manda la información para que este cuerpo lo haga, ¿cierto? Pero esta mano no tiene injerencia en esta. Ambas se mueven y lo están haciendo al mismo tiempo. ¿Sí? ¿Qué dice eso de la iglesia y de Cristo la cabeza? Para meditar, ¿sí? Cristo la cabeza. El cuerpo, él hace muchas acciones simultáneamente. El hígado no dice, ay, espere, yo el lunes actúo y el riñón el martes. No. Ellos están haciendo. ¿Sí? Todo el tiempo se está haciendo. Y ninguno dice cómo lo hago porque lo hace. ¿Cierto? Lo hace. Si este cuerpo no hace, ¿podríamos saber lo que aquí está pasando? Pero esto muestra algo. Y todo eso solamente para pensar en la función del cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? ¿Para qué el cuerpo? ¿Sí? Me pareció excelente lo que dijo Jackie. Porque es que es impresionante. Que Cristo es la cabeza y luego la mujer es sacada, ¿cierto? O Adán. Y luego la mujer, que es el cuerpo, es sacada de. Porque en ella, en la mujer, en la iglesia, se tiene que evidenciar la cabeza. Se tiene que evidenciar la cabeza. Todo eso nos tiene que llevar realmente a un acto de conciencia impresionante. Porque el creyente no vive para sí, dice la Escritura. El que ha recibido a Cristo como Señor, vive para Él. Por eso somos siervos. Por eso dice aquí la sierva, dijo María. ¿Por qué? Porque la iglesia es una sierva. La iglesia es una sierva. He aquí la sierva que obedece a su Señor. ¿Cuál es su Señor? ¿Cuál es ese Señor? El pensamiento que rige todo el cuerpo. Uno solo. Uno solo. Y la sierva obedece. Una sierva no dice, ay, ahorita voy, no. Es tan simultáneo que todas estas acciones se dan en una perfecta unidad. Y de eso habla Juan 17, que si lo leemos una vez más, encontraremos mucha riqueza ahí. Gracias, señora Jenny. Yo quiero, digamos que finalizar un poco esto con un versículo que digamos que siempre ha tocado mi corazón y que yo le he preguntado al Señor, bueno, Señor, ¿y yo cómo soy más privilegiado que los demás para amar la Escritura o para entenderla o para lo que sea? ¿Por qué yo estoy en este rollo, cierto? ¿Cómo llegué yo al Señor? Entonces me encontré en Hechos 16:14 y dice así: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira,
que adoraba a Dios, estaba oyendo lo que Pablo decía. Y dice enseguida, y el Señor abrió el corazón de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces eso me impactó muchísimo, le decía a mi esposa, porque lo que Dios hace con nosotros es abrir el corazón. Él hasta eso lo hace, para que podamos entender, para que podamos oír y entender la palabra, para que podamos en todo este tiempo poder darnos cuenta qué es lo que el Señor está haciendo. Eso que nos pone a meditar el Señor con las palabras que acaba de decir Jenny es eso. Dios abre el corazón para que podamos escudriñar, para que podamos trabajar, para que el aporte de todos como cuerpo sea extraordinario y de acá salga lo que tiene que salir hacia afuera, que lo que somos realmente en esencia por la causa de Cristo, por el estudio en unidad de la palabra, por la manifestación del amor entre nosotros, que eso sea evidente, que estemos realmente discerniendo lo que es el cuerpo del Señor Jesucristo, lo que es la iglesia, lo que es nosotros como prometida de Él. Entonces necesitamos entender eso, ¿no? Esto no es de esfuerzos, de nada de esfuerzos, porque Él ya lo hizo, y Él es el que pone eso tan lindo en nosotros para poder oír y entender la palabra del Señor. Aquí dice la escritura en una que leímos hoy, aquí no hay brutos, y si no hay gente estudiada, también son hijos de Dios y también se les enseña porque es que es el Espíritu Santo. Aquí no es de arte ni de nada de esa cosa, aquí es de la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros para saber quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, por dónde estamos pasando, hacia dónde vamos. Es que eso es lo bonito de todo esto. Por eso yo creo que a Dios a mí no me dio la facultad de predicar por eso, porque coger un versículo y empezar uno a hablar 2 horas, y para mí eso no es funcional. Para mí es funcional es que la Escritura nos enseñe, que podamos escudriñarla, que la podamos trabajar. Eso es lo que es funcional para mí. Dice Efesios, capítulo 4, para repetirlo otra vez. Está hablando el apóstol Pablo y dice, yo pues preso en el Señor, les ruego que caminen como es digno del llamado, con toda humildad y mansedumbre. Digamos que no es con toda humildad y mansedumbre entre nosotros, es con toda humildad y mansedumbre frente a Él, frente a lo que Él nos quiere contar, y no pararnos en nuestros argumentos, en lo que nos oímos por allá o sabemos, sino realmente despojarnos, ¿cierto? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí es donde está el estudio mancomunado. Ahí es donde podemos guardar la unidad del Espíritu, cuando todos estudiamos, cuando todos se nos enseña lo que el Espíritu Santo quiere hablar. Un cuerpo, eso va a estar repetido por todo lado. Un espíritu, como fuimos también llamados, en una misma esperanza de nuestro llamado, de nuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿A quién sacó? Creo que no saca ninguno. Es que yo me siento que yo soy el menos, el bruto. Aquí no existe eso. El Señor no nos está diciendo que eso sea cierto. En mi corazón puede que sea cierto, pero Dios dice eso no es verdad. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Eso es para estudiarlo. Ese versículo está en Efesios 4, versículo 7. Y en otra versión dice que conforme a la medida de fe también fue dado el don. Entonces hay que mirar de qué se trata eso. ¿Cómo así que a cada uno de nosotros fue dada la gracia, el don, conforme a la medida del don de Cristo? ¿De qué es lo que nos está diciendo esa porción de la Escritura? Pues la verdad, no tengo por hoy más que expresar. Tendría mucho para decir. Los dones son la expresión del amor más maravilloso que tiene Dios por su cuerpo, por esta iglesia, por cada uno. Es una expresión que uno no puede ni calcular de habernos dado dones a nosotros, de Él. Porque si Él dice, don de servicio, ¿de dónde salió? De Él. Bueno, ¿y yo cómo he visto a Dios servir? Porque es que lo primero que tenemos que conocer es a Dios. Que el don de hacer milagros, bueno, ¿de dónde salió? De Él. ¿En dónde veo yo que Dios haya hecho milagros para yo poder decir, eso es verdad, que eso está en mí? El don de sanidad,
lo que la Escritura habla. Necesitamos conocer a Dios, conocernos a nosotros, para poder desarrollar todo esto tan maravilloso que Dios nos ha dado y nos ha regalado. ¿Tú quieres decir algo? Siempre se nos ha preguntado si la palabra es nuestra máxima autoridad, ¿sí? Entonces quisiera leer 2 de Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, creo que estamos totalmente capacitados como miembros del cuerpo de Cristo. El limitante me lo pongo yo misma, porque si Él habita en mí, pues yo estoy enteramente preparada para toda buena obra, es decir, que en lo que yo considero los dones se pueden manifestar en cuanto yo decida, ¿sí? Servirle al Señor. No hay limitante. Es que estaba mirando que dice que el ojo no le dice a los oídos, yo no tengo necesidad de ustedes. O lo mismo la mano al oído, bueno, al oído, a la boca, lo que sea. Entonces lo que más resalta ahí el capítulo es, ellos se preocupan los unos por los otros. O sea que eso es como de forma natural, como cuando me hago una herida y me duele, la misma cabecita me manda la orden, oye, cuidado con esa parte, y justo siempre me pego en esa parte. Entonces, bueno, hay una escritura en Ageo que quiero leer, pero Ageo 1:4, porque Dios también dice que este cuerpo es una casa. ¿Es para ustedes tiempo para ustedes de hablar de sus casas artesonadas? Y esta casa está desierta, está hablando de su casa. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, mediten bien sobre sus caminos, siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos. Ustedes se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe un jornal en saco roto, o sea, como que lo que trabaja no le alcanza, ¿cierto? Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera. Ahí está dando una enseñanza. Reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad, que es lo que viene hablando ahorita en esto, en lo que estamos hablando. Y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, Él se va a manifestar. Busquen mucho ustedes buscan mucho y hallan poco. Y encierran en casa, y encerráis en casa y yo la disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite. Está hablando de la harina, el vino y el aceite, que son las tres cosas que tiene un creyente. Sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Bueno, ahí sigue hablando. Entonces, dice ahí en Efesios, yo es que quiero hacer una pregunta para la próxima clase, porque ya ni alcanzamos ni nada. Dice que él llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces la pregunta es, ¿cuáles hombres? ¿Quiénes son los que reciben los dones? Porque allá en el Salmo también dice que repartió dones a todos los hombres. Pero ¿quiénes eran todos esos hombres? ¿Sí? Entonces hay una escritura en Isaías 65. Pues yo creería, me gustaría pues que estudiáramos para la próxima.
lo que dice acá. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Dije a la gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. Y entonces está diciendo, porque extendí mis manos todo el día sobre un pueblo rebelde, y se está refiriendo a Israel. Entonces, esos dones, como lo que leí ahorita Yoba, de que ese espíritu de adivinación que estaba sobre esa mujer que estaba en Lidia, ¿cierto? Entonces, como Dios, ¿a quién le da esos dones? Porque yo lo digo, esa pregunta, porque hay creyentes, o a veces dudamos y no sabemos de que esos dones para quiénes son.